Hola niños de tercero básico, bienvenidos a nuestra quinta clase de lenguaje. Hoy día vamos a reconocer personajes y ambientes en las narraciones. Vamos a comenzar explicando qué es los personajes y qué son los ambientes. Vamos a comenzar describiendo qué son los personajes. Los personajes son los elementos de la narración que llevan a cabo las acciones. Es decir, los personajes son todas las personas, animales, plantas o cualquier elemento que realice una acción. Estas acciones son narradas por el narrador de la historia, ¿no es cierto?, que es la persona que nos cuenta la historia. Y también tenemos que considerar que los personajes pueden ser ficticios o pueden ser reales. O sea, podemos decir que un personaje puede ser una persona, puede ser una planta, ¿no es cierto? Puede ser cualquier cosa que realice una acción, que tenga participación dentro de nuestra historia. Eso va a ser un personaje. Los personajes también los podemos dividir entre principales y secundarios. Principales va a ser nuestro protagonista y secundarios van a ser los que ayudan o apoyan o están en contra de nuestro protagonista. Son otros personajes que realizan acciones, pero que no son las acciones más importantes. El protagonista siempre va a ser ese personaje que en torno a él ocurre la historia. Por ejemplo, en el texto que leímos anteriormente, Cuentos de Hada, el protagonista sería Hada. Y Cari sería otro personaje que sería un personaje secundario. Ya niños, vamos ahora a entender lo que es el ambiente. El ambiente es el lugar donde se desarrolla la historia, donde ocurren las acciones del relato. El relato puede ser una fábula, un mito, un cuento, una parábola, una leyenda, una novela. Todos esos lugares tienen ambientes, pueden tener más de un ambiente, ¿ya? Puede ir variando el ambiente. ¿Cuál podría ser un ejemplo de ambiente? Una pieza, un baño, una piscina, la playa, el bosque, cualquier lugar de eso van a ser ambientes. Los ambientes pueden ser reales o ficticios. Una casa puede ser un ambiente o un bosque encantado también. Va a depender de lo que quiera escribir mi narrador, el escritor que está contando la historia, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero darle pensar en las vacaciones o en un lugar paradisiaco, yo voy a poner quizás un lugar como una playa. Ese va a ser mi ambiente donde yo voy a contar mi historia, ¿no es cierto? Si yo quiero que sea algo sobre elfos y duendes, quizás yo el ambiente que deba ponerle va a ser un bosque encantado. Si yo quiero contar una historia de algo que me pasó a mí, quizás el ambiente pueda ser la casa o el colegio, ¿no es cierto? Ahí va el ambiente importante porque también tenemos que describirlo. No va a ser lo mismo por ejemplo, la playa de noche, ¿no es cierto?, a la playa de día. Van a ser distintos lugares. El ambiente y en la descripción del ambiente nos permite pensar, imaginarnos dónde ocurre y cómo es el lugar donde ocurre la historia. Nos permite visualizar cómo va a ser nuestra historia, de qué se va a tratar. No es lo mismo que nos cuenten una historia de un lugar donde el ambiente es un circo a un lugar donde el ambiente es, no sé, la cocina de una casa, ¿no es cierto? Pueden pasar distintas cosas en un circo a lo que pasa, no sé, en un bosque encantado. Va a depender el ambiente nos da datos importantes para comprender y visualizar nuestra historia. Por ejemplo, en nuestro último cuento, ¿no es cierto?, el ambiente, en los cuentos de hadas, el ambiente era un banco en un parque, ¿no es cierto? Ese era el lugar donde estaba esperando a Hada Cari que apareciera para poder saber cuál era la acción de ella. Quizás si el lugar hubiese sido un colegio, no hubiera ocurrido lo mismo, porque él hubiera buscado a Cari dentro del colegio, ¿no es cierto? Y después hubiera podido buscar a Pocho dentro del colegio. O si hubiera sido en un parque de diversiones, ¿se imaginan? Quizás nunca hubiera encontrado a Cari, Ada nunca hubiera encontrado a Cari. O pueden haber ocurrido distintas cosas dependiendo de el lugar donde se ocurre. Eso es muy importante. Ya niños, la actividad que vamos a realizar hoy día es que yo les voy a leer un breve fragmento de una novela que se llama Matilda. Entonces lo que vamos a descubrir nosotros es cuáles son los personajes y también cuál es el ambiente del cuento que les voy a leer, ¿ya? Del fragmento de novela. Voy a comenzar, dice.
La tarde del día en que su padre se negó a comprarle un libro, Matilda salió sola y se dirigió a la biblioteca pública del pueblo. Al llegar se presentó a la biblioteca. La señora Phelps le preguntó si podía sentarse un rato y leer un libro. La señora Phelps, algo sorprendida por la llegada de una niña tan pequeña, sin que la acompañara ninguna persona mayor, le dio la bienvenida. ¿Dónde están los libros infantiles, por favor?, preguntó Matilda. Están allí, en las baldas más bajas, dijo la señora Phelps. ¿Quieres que te ayude a buscar uno bonito con muchos dibujos? No, gracias, dijo Matilda. Creo que podré arreglármela sola. A partir de entonces, todas las tardes, en cuanto su madre se iba al bingo, Matilda se dirigía a la biblioteca. El trayecto le llevaba solo 10 minutos y le quedaban 2 hermosas horas sentada tranquilamente en un rincón acogedor, devorando libros tras libros. Cuando hubo leído todos los libros infantiles que había allí, comenzó a buscar alguna otra cosa. La señora Phelps, que la había observado fascinada durante las 2 últimas semanas, se levantó de su mesa y se le acercó a ella. ¿Puedo ayudarte, Matilda?, preguntó. No sé qué leer ahora, dijo Matilda. Ya he leído todos los libros de niños. ¿Querrás decir que has contemplado los dibujos? Sí, pero también los he leído. La señora Phelps bajó la vista hacia Matilda desde su altura y Matilda le devolvió la mirada. Algunos me han parecido muy malos, dijo Matilda, pero otros eran bonitos. El que más me gustó ha sido El jardín secreto. Es un libro lleno de misterio. El misterio de la habitación tras la puerta cerrada y el misterio del jardín tras el alto muro. La señora Phelps estaba estupefacta. ¿Cuántos años tienes exactamente, Matilda?, le preguntó. 4 años y 3 meses. La señora Phelps se sintió tan estupefactada que nunca, pero tuvo la habilidad de no demostrarlo. ¿Qué clase de libro te gustaría leer ahora?, preguntó. Me gustaría uno bueno de verdad, de los que leen las personas mayores, uno famoso. No sé ningún título. La señora Phelps hojeó las faldas, tomándose su tiempo. No sabía muy bien qué escoger. ¿Cómo iba a escoger un libro famoso para adultos para una niña de 4 años? Su primera idea fue darle alguna novela de amor de las que suelen leer las chicas de 15 años, pero por alguna razón pasó de largo por aquella estantería. Prueba este, dijo finalmente. Es un muy bueno y te resultará muy largo, pero si es así, buscaré algo más corto y un poco menos complicado. Grandes esperanzas, leyó Matilda, por Charles Dickens. Me gustaría probar. Debe estar loca, se dijo a sí misma la señora Phelps, pero a Matilda le comentó, claro que puedes probar. Bueno, ese sería el cuento de Matilda, un extracto. Primero, vamos a pensar en dónde ocurrió. Si bien comienza diciendo que ella iba de su casa hacia la biblioteca, el lugar principal, el ambiente principal va a ser nuestra biblioteca pública, ¿no es cierto? Es ahí donde ocurren las acciones del cuento. Y los personajes sería Matilda, que es la protagonista, porque es quien lee y en torno a ella se trata la historia, ¿no es cierto? Y nuestro personaje secundario sería la señorita Phelps, que es la bibliotecaria, que es quien ayuda a Matilda a buscar y encontrar libros. El papá, si bien se nombra, no está realizando ninguna acción, ¿ya? Eso es importante, y la mamá tampoco. Por ende, no son personajes, solamente cuando realizan acciones van a ser personajes de la historia. Es probable que en otros fragmentos de nuestra novela el papá y la mamá realizaran acciones, pero en este caso solamente se nombran, lo que hace que no sean personajes, solamente Matilda y la señorita Phelps. Ya niños, eso ha sido la clase de hoy, para que nos vayamos acordando. Entonces, los personajes son las personas, animales, plantas o cualquier elemento que realice acciones. ¿Una lámpara que habla puede ser un personaje? Sí, por supuesto que puede ser un personaje. A veces los personajes tienen nombre y a veces no tienen nombre, como lo vimos, ¿no es cierto? También, niños, el ambiente sería el lugar donde ocurren las acciones, ¿ya? Entonces, va a quedar de tarea las actividades que van desde la página 93 a la página 100.
las vamos a revisar en nuestra próxima clase, ¿ya? Y ahí yo necesito que ustedes, al realizar las actividades, vayan comentándolas en los videos de Facebook. Así yo voy a saber si lo están haciendo bien o no. Hasta el momento no lo han hecho, así que es momento que empiecen a hacerlo para poder yo ponerlo, agregar sus respuestas en los próximos videos. Espero que estén muy bien y cualquier duda o consulta me la hacen llegar.